El control es el problema. Si retrocedes el reloj 20 años, ¿verdad? Todos los esquemas de las salas de caldera se basaban en alguien lanzando al aire un centavo, al igual que la venta de tierras pantanosas en Florida. Y si retrocedes el reloj 20 años y creo mi propia empresa y la represento como la misma cosa y no hago las revelaciones, estás a un paso del esquema de la sala de calderas y eso es lo desagradable de esto. Hay maneras de vender valores al público, pero genera expectativas. Tal vez podríamos olvidarnos de si las leyes de seguridad son éticas o no. Lo dejaré por el momento. Empezaremos con la definición bíblica de ética. No mentir, engañar o robar. Si te voy a vender algo, tengo que revelar completamente lo que te estoy vendiendo y eso es un tema con un gran debate en este momento. Creo que eso es parte del debate, pero la otra parte del debate es si necesitamos o no más de un token. Necesitamos al menos uno. Necesitamos al menos una propiedad digital porque cero significa que no hay economía digital. Y por cierto, ya sabes, la visión convencional de los maximalistas es que piensan que solo hay uno y todo lo demás no lo es. Ese no es el punto que quiero traer. Yo diría que sabemos que hay al menos una propiedad digital y esa es Bitcoin. Si puedes crear un instrumento al portador verdaderamente descentralizado, sin custodia, que no esté bajo el control de ninguna organización y que esté bastante distribuido, entonces podrías crear otro o múltiples y puede que haya otros por ahí. Pero creo que, creo que la frustración de mucha gente en la comunidad de Bitcoin, y comparto esto con Jack, es... podríamos crear 100 billones de dólares de valor en el mundo real simplemente mediante la construcción de aplicaciones en la parte superior de Bitcoin como base. Continuamente tratar de reinventar la rueda y crear cosas competitivas es una enorme pérdida de tiempo y es una desviación de la creatividad humana. Es como si tuviéramos una cosa ética buena y ahora fuéramos a tratar de crear una tercera o una cuarta. Entonces, creo que se puede promover una propiedad o una idea hasta el punto de no controlarla. Creo que el punto en el que empiezas a tener un conflicto de intereses es cuando estás promocionando un producto preparatorio o un valor preparatorio. Un valor en general es un activo preparatorio. Así, por ejemplo, si echas un vistazo a mi Twitter, verás que hago muchas declaraciones sobre Bitcoin. Nunca me verás hacer una declaración que diga que las acciones de MicroStrategy subirán para siempre. No estoy promocionando un valor MSTR porque, al fin y al cabo, MSTR es un valor, es preparatorio. Tengo intereses de preparatorios y tengo una cantidad desproporcionada de control e influencia en esa dirección. El control es el problema. El control es el problema porque si tienes intereses en ambos, podrías... si Bitcoin tiene tanto éxito como estamos hablando, es muy posible que puedas convertirte en el ser humano más rico de la Tierra, dado lo mucho que posees de Bitcoin. El más saludable, no el más rico. No sé lo que significan esas palabras. Beneficiaría económicamente. Te beneficiarías económicamente. Sí, eso es correcto. Así que la razón por la que no es un conflicto de intereses es porque la palabra propiedad de Bitcoin es una idea. Es porque no me pertenece, no lo controlo. En esencia, la línea ética aquí es: ¿podría imprimirme 10 millones de Bitcoin más o no, verdad? A mí mismo. O si pudiera cualquiera, ¿verdad? No va solo para ti. Si pudiera cualquiera, porque puedes promover la de otra persona. Supongo que sí puedes, como si promocionarías Apple.
Podrías tener una cuenta de Twitter en la que promocionaras el petróleo, o en la que promocionaras el camping, o en la que promocionaras los valores familiares, o en la que promocionaras una dieta carnívora, o en la que promocionaras el Ironman. No se van a hacer más ricos si promueves el camping, porque no puedes poseer una participación, posees un montón de Bitcoin. ¿Cómo es eso? ¿No eres dueño de la participación en la idea de Bitcoin? Te aseguraría eso. Pero la falta de control es la línea ética fundamental. Es decir, todo lo que eres es un fan de la idea. Crees en la idea y en el poder de la idea. No puedes separar esa idea de los demás. Volvamos a... déjame ponerte quizás ejemplos más sencillos. Si fueras el jefe de cuerpo de marines, ¿de acuerdo? Y alguien viniera a ti y te dijera, he creado una moneda marín. Y el giro en la moneda marín es que quiero que le digas a cada marín que obtendrán una moneda marín extra cuando consigan su próximo galardón. Es decir, voy a dejarte comprar moneda marín ahora y después de comprar una moneda marín, quiero que la promociones, ¿sí? En algún momento, si empiezas a tener una influencia desproporcionada sobre ella, o si estás en una conversación donde la gente tiene influencia desproporcionada, se convierte en un conflicto de intereses y te haría estar profundamente incómodo, creo. Si el jefe de la infantería de marina comenzara a promover cualquier cosa que se pareciera a un valor. Ahora bien, si el jefe de la infantería de marina comenzara a promover el piragüismo, podrías pensar que es un poco loco. Tal vez es como una especie de pérdida de tiempo y distracción, pero en la medida en el que el piragüismo no es un valor, no es un problema, a menos que, ya sabes, en última instancia la cuestión de la descentralización es realmente algo crítico. Entonces, ¿puede Bitcoin ser replicado? Es decir, todas las cosas que dices que lo convierten en una propiedad, ¿se pueden replicar? Creo que es posible crear otras criptopropiedades. Tener una cabeza de proyecto es algo que limita su capacidad de ser una propiedad. Si intentas replicar un proyecto, ¿es el fallo fundamental? No, creo que el verdadero problema fundamental es que nunca quieres que cambie. Si realmente quieres algo descentralizado, quieres una plantilla genética que no cambie en 1000 años. Creo que Satoshi lo dijo en algún momento. Dijo que la naturaleza del software es tal que en la versión 0.1 su código genético ya estaba establecido. Si hubiera un equipo de desarrollo que lo cambiara continuamente de forma rutinaria, sería cada vez más difícil mantener su descentralización porque estaría la cuestión de quién está influyendo en los cambios. Así que lo que realmente quieres es una idea muy simple, ¿verdad? La idea más simple es hacer un seguimiento de quien posee los 21 millones de partes de energía. Y cuando alguien propone grandes actualizaciones funcionales, en realidad no quieres que ese desarrollo vaya a la capa base. Quieres que ese desarrollo vaya a la capa 3, porque ahora Cash App tiene un conjunto preparatorio de funcionalidad y es un valor. Si vas a promover el uso de esta cosa, no vas a promover la capa 3, porque eso es una ventaja para una entidad determinada y estás confiando en una contraparte. Vas a promover la capa 1 o como mucho la capa 2. Bien. Una de las cosas fascinantes de Bitcoin, y siento romantizar ciertas nociones, pero Satoshi Nakamoto y eso de que los fundadores son anónimos. Quizás puedas hablar de si eso es útil. Pero también me gusta la psicología de imaginar que había un ser humano que fue capaz de crear algo especial y alejarse. Así que, en primer lugar, ¿eres Satoshi Nakamoto? Estoy seguro de que no lo soy. Creo que la
procedencia es realmente importante. Y si me fijara en los puntos destacados, creo que tener un fundador anónimo o en el anonimato es importante. Creo que la desaparición del fundador también es importante. Creo que el hecho de que la moneda Satoshi nunca se haya movido también es importante. Creo que la falta de una oferta inicial de monedas también es importante. Creo que la falta de un patrocinador corporativo es importante. Creo que el hecho de que cotizara durante 15 meses sin valor comercial también es importante. Creo que la simplicidad del protocolo es muy importante. Creo que el resultado de las guerras de tamaño de bloque es muy importante y todas estas cosas se suman a la propiedad común. Son todos indicadores de una propiedad digital en oposición a un valor. Si hubiera un Satoshi sentado encima de 50,000 millones de dólares en Bitcoin, no creo que paralizaría Bitcoin como propiedad, pero creo que socavaría su propiedad digital. Si yo quisiera socavar una red de criptoactivos, haría lo contrario de todas estas cosas. Lanzaría una yo mismo, vendería el 25% o el 50% al público en general, me quedaría con parte de lo inicial, preminaría algunas cosas o las minaría temprano y mantendría una influencia en ella. Todo eso es lo contrario de lo que se haría para crear una propiedad común. Yo veo toda la historia de Satoshi como alguien dando un regalo de propiedad digital a la raza humana y luego desapareciendo. ¿Crees que fue una sola persona? ¿Tienes alguna idea de quién pudo ser? No quiero especular con eso. ¿Pero crees que fue una sola persona? Creo que fue una persona, tal vez en conjunto con un grupo. Es decir, podría haber sido un grupo de personas que estaban trabajando juntas, pero ciertamente hay un Satoshi. Me parece fascinante que una persona puede ser tan valiente y reflexiva. ¿O crees que mucho de esto fue un accidente? Como las guerras por el tamaño de los bloques, la decisión de hacer un bloque de cierto tamaño. Todas las cosas que has mencionado llevaron a las características que hacen que Bitcoin sea una propiedad. ¿Crees que fue un accidente o hubo un proceso de pensamiento profundo? Esto es casi como una pregunta de historia desconocida. La gente lo intentaron como 40, es decir, creo que existe una historia de intentar crear algo como esto y que se intentó muchas veces y fracasaron por diferentes razones. Pero cuando Prometeo intentó encender el fuego 47 veces, pero fue en la 48, cuando saltaron las chispas. Así es como veo esto. Este fue el primer chispazo y establece una hoja de ruta para nosotros. Y pienso que si buscas una palabra que lo caracterice es justo. El asunto es que la red es un lanzamiento justo, una distribución justa. Tengo Bitcoin, pero lo compré. De hecho, en este punto, como tú sabes, hemos pagado 4,000 millones de dinero real para comprarlo. Si yo estuviera sentado en la misma posición y lo tuviera de forma gratuita, entonces siempre cabría la pregunta de ¿lo compré por 5 o 10 centavos? La cuestión es, ¿fue justo? Y esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿verdad? ¿Adquiriste el Bitcoin que posees de manera justa? Y si retrocedes el reloj, podrías haberlo comprado por 5 o 10 centavos, pero eso era cuando tenía 1,000,000 de veces más de posibilidades de fracasar, ¿cierto? Cuando el riesgo era mayor, el costo era menor. Y luego, con el tiempo, el riesgo se hizo menor y el costo se hizo mayor. Lo realmente crítico era permitir que el mercado expulsase a cualquier actor poderoso e interesado, porque sería algo así como si Satoshi hubiera tenido 1,000,000 de monedas y luego se hubiera mantenido comprometido por 10 años más. Retocando las cosas en el fondo, todavía cabría esa pregunta. Pero lo que tenemos es realmente una cosa hermosa. Tenemos una reacción en cadena en el ciberespacio o una ideología que se propaga viralmente en el mundo, que se ha sazonado de una manera justa y ética. A veces es una forma muy violenta y brutal con toda la volatilidad que hay, ¿cierto? Y ha habido mucho ruido y furia por el camino. ¿Cómo psicoanalizas, cómo tratas desde una perspectiva financiera y humana la volatilidad? Mencionaste que
que podrías haberlo conseguido por 5 centavos y el riesgo era grande. ¿Dónde está el riesgo hoy? ¿Cuál es tu sensación? Llevamos 13 años en toda esta actividad. Creo que el riesgo nunca ha sido tan bajo. Si nos fijamos en todos los riesgos de los primeros años eran los protocolos de ingeniería, como el tamaño de bloque de un megabyte, la frecuencia de reloj de 10 minutos y la criptografía. El primer wallet fue hackeado o se estrelló. El mío tiene 30.000 bloques y aún no se ha estrellado. ¿Será hackeado? No ha sido hackeado. Pero ya sabes, es algo surrealista. Esperas 13 años para ver si será hackeado. Pero, por otro lado, con 1.000 millones no es un objetivo tan interesante como lo es con 100.000 millones y cuando llega a valer 1 billón. Entonces es un objetivo más grande. El riesgo se ha ido reduciendo con el tiempo a medida que la red se monetizaba. Creo que la segunda pregunta es si será prohibido. No se puede saber. Literalmente podría haber sido prohibida en cualquier momento, muchas veces al principio. De hecho, en 2013 tuiteé sobre el tema que pensaba que sería prohibido. Hice un tweet muy infame. Pensé que iba a ser prohibido. En el 2014, la IRS lo designó como propiedad y le dio el tratamiento de impuestos a la propiedad. Podrían haberle dado un tratamiento fiscal en el que se tuviera que pagar impuestos sobre las ganancias de capital no realizadas cada año y probablemente lo hubiera aplastado hasta la muerte, ¿de acuerdo? Podría haber sido prohibido en cualquier número de lugares por un gobierno, pero de hecho fue legitimado como propiedad. Y entonces la pregunta es, ¿será hackeado o será copiado? ¿Habrá algo mejor que esto? Y fue copiado 15.000 veces. Ya te sabes la historia de todos esos. O bien divergen a hacer algo totalmente diferente y no comparable, o alguien que estaba tratando de copiar un instrumento al portador no soberano de valor, encontró que sus redes se estrellaron hasta el 1% de lo que Bitcoin es hoy. Ahora estamos en un punto donde todos esos riesgos están fuera del camino. Yo diría que el año 1 de la adopción institucional comenzó en agosto del 2020. Fue entonces cuando MicroStrategy compró $250 millones en Bitcoin y lo pusimos en el cable. Fuimos la primera empresa que cotizaba en bolsa en comprar Bitcoin, en realidad. No creo que pudieras haber encontrado una compra de $5 millones de una empresa pública antes de que lo hiciéramos nosotros. Fue una especie de arma de fuego. Y luego, en los siguientes 12 meses, Tesla compró Bitcoin, Square compró Bitcoin y yo diría que ahora estamos en el segundo año de adopción institucional. Y alrededor de 24, deberían ser 24 los mineros de Bitcoin que coticen en bolsa a finales de este trimestre. Si nos fijamos en las 36 empresas que cotizaban en bolsa y tienes 50 por lo menos en el rango de 50.000 millones de Bitcoin en su balance, en el balance de las empresas que cotizan en bolsa y cientos de miles de millones de dólares de capitalización de mercado en empresas expuestas a Bitcoin, yo diría que el activo en la primera década fue empresarial y experimental. En la segunda década es una rotación de los empresarios y las instituciones y se está institucionalizando. Así que quizá en la primera década se pasó de 0 a 1 billón y en la segunda de 1 a 100 billones. ¿Qué hay de los gobiernos, de la adopción gubernamental y la adopción institucional? ¿Son los gobiernos importantes en esto? Puede que algunos gobiernos lo incorporen como moneda a sus bancos y este tipo de cosas. ¿Es importante? Si lo es, ¿cuándo ocurrirá? No es esencial para el éxito de esta clase de activos, pero creo que es inevitable en diversos grados a lo largo del tiempo. Pero lo más probable es que se produzcan grandes adquisiciones por parte de inversores institucionales de Bitcoin como oro digital, donde simplemente cambiarán el oro por el oro digital. Y pensarán en ello de esa manera. Las entidades gubernamentales con más probabilidades de estar involucradas en esto serán los fondos soberanos. Si nos fijamos en todos los fondos soberanos que tienen grandes acciones de tecnología como los suizos, los noruegos, los de Oriente Medio, si puedes tener grandes empresas de tecnología, entonces la adopción
del oro digital no queda lejos. Esto es una adopción no controvertida. Creo que hay oportunidades para los gobiernos que son muchos más profundas, ¿cierto? Si un gobierno comienza a adoptar Bitcoin como un activo de reserva del tesoro, es mucho más grande que una inversión de activos que es 100 veces más grande. Y se podría imaginar que es como una oportunidad de $1 billón. Cualquier gobierno que quisiera adoptarlo como un activo de reserva del tesoro probablemente generaría billones de dólares, $1 billón o más de valor. Y luego lo que la gente piensa es, bueno, alguna vez el petróleo tendrá o cualquier otra mercancía de exportación un precio en Bitcoin. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.